En este vídeo hablamos de todo lo que necesitas saber sobre el transporte en España. En las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, lo más común es moverse en metro o en bus. Hay diferentes líneas de metro y de bus que puedes consultar en cualquier mapa de líneas de la ciudad, no es nada difícil. Barcelona, por ejemplo, tiene la app de TMB, donde puedes consultar las tarifas y también crear trayectos. Yo aquí he puesto que estoy en Plaza Universitat o Plaza de la Universidad, que es un lugar que, por cierto, te recomiendo visitar porque hay un edificio histórico, una universidad preciosa. Selecciono el lugar donde estoy y también dónde quiero ir. En este caso he puesto Arc de Triunfo, Arco de Triunfo, que es un lugar muy turístico en Barcelona y muy bonito. Antes de buscar también puedo seleccionar qué transportes quiero utilizar, cuánto quiero caminar y otras opciones. Después de seleccionar mis opciones, busco y me ofrece diferentes posibilidades, un bus, un metro y un tren. Voy a seleccionar el bus, el H16. Aquí me dice el recorrido que hace el bus y puedo iniciar el trayecto para ir con el bus en hora y ir siguiendo las paradas que el bus hace. Si prefiero ir en metro, las opciones son las mismas. La aplicación también me ofrece la posibilidad de consultar el recorrido que hacen las líneas de metro de Barcelona y el mapa del metro de Barcelona. Madrid también tiene su propia aplicación y funciona de una forma muy similar. Puedo seleccionar una calle o mi ubicación o también una estación de metro o tren de la ciudad. En este caso yo no estoy en Madrid ahora, así que voy a poner que yo estoy, imaginemos, en el Parque del Retiro, que es uno de mis lugares favoritos de Madrid. Selecciono mi ubicación en este parque y selecciono también a dónde quiero ir. En este caso yo voy a ir... tengo que pensarlo un poquito. Vale, ya lo tengo. Voy a ir al famoso campo de fútbol del Bernabéu. Selecciono mi ubicación y, como antes en la aplicación de Barcelona, esto también me ofrece las posibilidades que tengo para llegar hasta allí. Igual que la app del transporte de Barcelona, la app del Metro de Madrid también me permite consultar el plano del metro de la ciudad, donde puedo ver todas las estaciones e información importante. Y una opción que tiene esta app y que me gusta mucho es que puedo consultar un plano turístico de la ciudad, donde puedo ver dónde se ubican los monumentos y lugares de interés turístico más importantes de la ciudad. Por último, también tiene la opción de consultar una guía cultural que te deriva a un enlace de internet muy útil. Lo que sí necesitas conocer son los diferentes billetes que puedes comprar en cada una de las ciudades. Vamos a ver un pequeño resumen. Si lo que quieres es moverte por una comunidad autónoma, por ejemplo por Cataluña, lo que puedes usar son trenes. En Cataluña, por ejemplo, tenemos la Renfe y los ferrocarriles, y en Madrid también tienen trenes de cercanía. Con ellos puedes viajar a diferentes pueblos y ciudades de la comunidad autónoma, pero cuidado porque las tarifas cambian. No siempre puedes usar la misma tarjeta que usas para el metro, tienes que mirar muy bien cuántas zonas hay hasta el lugar que quieres visitar y comprar un billete de esas zonas. En la web del TMB puedes consultar los diferentes billetes que puedes obtener en las estaciones de metro y también puedes consultar el precio de cada uno de estos billetes. Al final de la página también puedes encontrar un mapa con las zonas de los diferentes pueblos que están cerca de Barcelona. Estas zonas te dicen el billete que tienes que comprar para ir desde Barcelona a cualquier pueblo o desde cualquier pueblo a cualquier otro pueblo. Y si este mapa te parece complicado de entender, también puedes usar el contador de zonas. En este contador tienes que poner la ciudad o el pueblo desde el que vas a empezar tu trayecto y el destino, el lugar al que quieres ir, y automáticamente te va a decir las zonas del billete que necesitas comprar. Por ejemplo, de Barcelona a Monistrol de Montserrat son 4 zonas.
Una vez sabes cuántas zonas necesitas, puedes consultar el precio de tu billete. Por ejemplo, un AT casual tiene estos precios en las diferentes zonas. Cuidado porque actualmente los precios de los billetes de Barcelona están reducidos. Si necesitas consultar las zonas que tiene Madrid, también lo puedes hacer en esta página. También tiene un mapa un poco más visual donde puedes seleccionar cada una de las zonas y ver así qué pueblos se incluyen en esas zonas. La página web del Transporte de Madrid también incluye un apartado con las tarifas, los precios de cada uno de los billetes. Por ejemplo, de metro tienes los diferentes billetes y lo que cuesta cada uno de ellos. Si quieres viajar a otra ciudad dentro de España, mi recomendación es buscar todas las opciones. Normalmente en avión es muy caro viajar a otros lugares de España, aunque también es más rápido. Pero si no quieres gastar tanto dinero, puedes viajar en tren. En España tenemos un tren de alta velocidad que se conoce como AVE. El AVE conecta Madrid con diferentes ciudades de España. Es muy rápido viajar de Madrid a Barcelona en AVE, de Madrid a algunas ciudades del sur como Sevilla, Málaga, o Madrid con Zaragoza, o Madrid con Galicia. Son trenes bastante rápidos y actualmente no son muy caros porque tienen competencia. Otras empresas, como por ejemplo Wigo, también han puesto sus trenes en las vías españolas, entonces puedes encontrar buenos precios para viajar entre las ciudades más grandes de España. Pero si necesitas viajar a una ciudad un poco más pequeña a la que no llega el AVE, puedes viajar en tren también. El precio es económico, pero probablemente el viaje va a ser largo. Puedes llegar a estar hasta 7 horas en un tren, depende del recorrido. Como ejemplo, he querido buscar 2 ciudades a las que no llega el AVE o no llega de forma directa desde Barcelona. Y mi sorpresa ha sido que los billetes son bastante caros, así que te recomiendo comprarlos con mucho tiempo, porque así va a ser más barato. Si la ciudad o pueblo al que viajas no tiene una buena opción de tren, puedes valorar comprar un billete de bus. A mí personalmente no me gusta mucho el bus porque son recorridos muy largos y menos directos. Como puedes ver, aunque lo compres con poco tiempo, tienes diferentes opciones y algunas de ellas muy baratas. Pero a mí el bus no me parece una opción tan cómoda como el tren. Aunque si quieres ahorrar dinero, quizás te interesa esta opción. Para mí, lo que mejor funciona para viajar entre diferentes lugares de España es el tren. En España no está permitido hacer autostop y creo que no es muy recomendable. Pero existen algunas alternativas al autostop un poquito más seguras, como por ejemplo una app que ha sido bastante popular en los últimos años en España, que es BlaBlaCar. Si prefieres ir en coche y estar solo, también tienes opciones de alquiler de coche. Te recomiendo usar alguna página web como Rental Cars que compara todas las empresas de alquiler de coches. Así puedes encontrar la opción más barata. En la descripción del vídeo puedes encontrar más información sobre trenes, buses y opciones de transporte en España y también más información de interés si necesitas moverte entre ciudades. Si tienes alguna pregunta más, puedes escribirla en los comentarios y estaremos muy felices de poder ayudarte. Y si te gusta este vídeo, danos un like, suscríbete y comparte este vídeo con todas las personas a las que les pueda interesar. Nos vemos pronto. ¡Adiós!